¿Qué harías si un hombre elegante que apenas conoces te ofreciera una cantidad de dinero que nunca habías visto solo por fingir ser su esposa durante una semana? Esta historia empieza en una mañana gris en Madrid, cuando la rutina parecía no tener fin y la esperanza era apenas un suspiro. Paula Martín tenía 24 años y trabajaba como camarera en El Refugio, una cafetería modesta en el corazón de Malasaña. Con 3 años detrás del mostrador, conocía de memoria cada mancha en las tazas y cada rincón polvoriento del local. Esa mañana, mientras pasaba un trapo sobre la barra con movimientos automáticos, su mente estaba en otro lugar. Calculaba mentalmente si el dinero que llevaba le alcanzaría para coger el metro de regreso a casa y comprar algo sencillo para la cena. Su madre estaba enferma y los gastos médicos crecían cada mes como una montaña imposible de escalar. Todo su salario apenas alcanzaba para sobrevivir. El local estaba tranquilo. Algunos clientes habituales ocupaban sus mesas de siempre. Don Julián hojeaba el periódico como cada mañana, aunque rara vez pasaba de la portada. La señora García revolvía su café con manos temblorosas, sin prisa alguna. El ruido de la cafetera era el único sonido constante. Afuera llovía despacio. Las gotas golpeaban los cristales empañados de las ventanas y hacían que el interior del lugar se sintiera aún más cálido, aunque un poco triste. Fue entonces cuando entró él, un hombre alto, con un abrigo oscuro y un porte que no pasaba desapercibido. Se sentó en la esquina del fondo, donde solía colocarse siempre que venía, porque no era la primera vez. Durante las últimas 3 semanas había pasado por allí varias veces, siempre pidiendo lo mismo, un café cortado, y siempre mirando a Paula con una intensidad difícil de ignorar. «Un café cortado, por favor», dijo con voz serena. Paula lo miró un instante antes de asentir. Mientras preparaba el pedido, sintió claramente que él la observaba. Su mirada era firme pero no agresiva. Le provocaba una extraña mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al girarse para colocar el café en la bandeja, escuchó un ruido seco. Algo había caído al suelo. Miró rápidamente hacia el origen del sonido. La señora García había tropezado y su bastón yacía a un lado de la mesa. La anciana intentaba incorporarse sin éxito, mientras los demás clientes apenas levantaban la vista. Paula no dudó. Dejó el café y salió del mostrador. Se agachó junto a la señora con suavidad y una sonrisa tranquila. «¿Está bien, señora García?» «Ay, hija mía, qué torpeza la mía. No diga eso. Venga, déjeme ayudarla». Con cuidado, la ayudó a levantarse y la acompañó hasta su asiento. La mujer le dio las gracias con un gesto afectuoso, y Paula volvió al mostrador sin pensar demasiado en la escena. Lo había hecho por instinto, como muchas veces antes, pero cuando levantó la vista, vio que el hombre del fondo la observaba con una expresión distinta, como si hubiese visto algo que confirmaba una idea. Cuando ella se acercó para dejar el café sobre la mesa, él la recibió con una sonrisa leve y colocó una tarjeta sobre la barra. «Soy Lorenzo Delgado. Tengo una propuesta para usted, algo que podría cambiarle la vida». Paula tomó la tarjeta sin saber muy bien por qué. El nombre le sonaba. Había oído hablar de ese apellido, Delgado, una de esas familias que aparecen en las revistas de negocios. Ricos, poderosos, distantes. Sintió un cosquilleo en el estómago. ¿Una propuesta? Lorenzo se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz, como si fueran cómplices de un secreto. 45.000 euros. A cambio de fingir ser mi esposa durante 7 días. Paula lo miró como si no hubiese entendido. El ruido del café desapareció de su mente. Todo pareció detenerse a su alrededor. El corazón se le aceleró. ¿Esto es una broma? Lo he estado observando durante semanas, Paula Martín, y lo que acaba de hacer con esa señora lo confirma. Usted es exactamente lo que necesito. Paula sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su nombre? Mi abuelo está muy enfermo, continuó Lorenzo con una expresión más seria. Su último deseo es verme casado y feliz. Quiero concederle esa paz antes de que se vaya. Solo necesito a alguien que me acompañe durante una semana. A los ojos de mi familia, usted y yo seremos una pareja felizmente enamorada. Ella se quedó en silencio. Lo que escuchaba parecía una locura, una historia sacada de una película, pero su mente se fue de inmediato a su madre, a la deuda del hospital, a las noches sin dormir pensando en cómo salir adelante. ¿Por qué yo?, alcanzó a decir. Porque es auténtica, porque no finge ser alguien que no es, porque necesito a alguien que no represente ninguna amenaza emocional para mí.
Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Ninguna amenaza emocional, como si fuera invisible, como si él ya hubiese calculado todo y solo buscara una pieza funcional en su historia. Piénselo, dijo él, dejando un billete de 50 euros sobre la barra. Es mucho más de lo que cuesta este café. Estaré aquí mañana a las 10. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Justo antes de abrir la puerta se giró un momento. Su madre necesita esa operación pronto, ¿verdad? Paula sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Cómo sabía eso también? Y entonces él salió dejando solo el aroma de un perfume elegante y una pregunta que la acompañaría toda la noche. ¿Estaba dispuesta a venderse por salvar a quien más amaba? La noche fue larga para Paula. No pegó un ojo. Se quedó tumbada en el pequeño colchón de su estudio, mirando el techo agrietado, escuchando el goteo de la lluvia en la ventana. A su lado, el teléfono brillaba en silencio, mostrando una cifra que no dejaba de bailar en su mente. 45.000 euros. Con ese dinero podía pagar la operación de su madre, comprarle los medicamentos, incluso mudarse a un lugar más digno. Pero a cambio, tenía que convertirse en la esposa de un desconocido durante una semana. Una esposa de mentira, un papel, un disfraz. A las 9:45 ya estaba lista. Se había puesto su vestido más presentable, se había recogido el cabello con esmero y se había pintado los labios con un tono discreto. Cuando llegó a el refugio, el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Lorenzo ya estaba allí, sentado en la misma mesa del fondo, como si no se hubiera movido desde el día anterior. Traje gris oscuro, mirada serena, los dedos tamborileando levemente sobre la madera. La saludó con una sonrisa que parecía más formal que cordial. ¿Lo has pensado? Paula respiró hondo y asintió. No tenía muchas opciones. Lo hacía por su madre, por su futuro, por todo lo que no podía lograr sola. Acepto, dijo sin rodeos. Lorenzo asintió con tranquilidad como si ya supiera la respuesta. Perfecto. Mañana a las 9 vendrá un coche a buscarte. Te llevará a mi casa en La Moraleja. Allí vivirás durante esta semana. Mi ama de llaves te recibirá. Se llama Esperanza. Ella te preparará todo lo necesario. Ropa, documentos, joyas, todo lo que una esposa de Lorenzo Delgado debe tener. Paula se quedó sin palabras. Él hablaba como si todo estuviera ya preparado, como si su vida ya hubiese sido empaquetada y enviada a otra dirección, pero antes dijo Lorenzo, sacando una pequeña bolsa de terciopelo, quiero que tengas esto. Es un adelanto, 10.000 euros, para que puedas pagar lo urgente. Paula abrió la bolsa con manos temblorosas. Billetes. Muchos billetes. Más de lo que había tenido nunca en sus manos. Hay solo una regla, añadió Lorenzo mirándola a los ojos. Durante estos 7 días serás completamente mía. Cada gesto, cada palabra, cada mirada debe convencer a mi familia de que estamos enamorados. No puedes titubear. ¿Podrás hacerlo? Paula tragó saliva. Pensó en su madre, en la señora García, en su padre ausente, en todo lo que había perdido. Luego lo miró a los ojos y dijo con voz baja pero firme, sí, puedo hacerlo. Al día siguiente el coche llegó puntual. Era un vehículo negro más grande que su apartamento. El conductor le abrió la puerta con amabilidad y Paula se despidió en silencio del edificio donde había vivido los últimos 3 años. Mientras el coche recorría las calles de Madrid, rumbo a La Moraleja, Paula intentó imaginar lo que le esperaba. No podía. Era un mundo desconocido, ajeno. Cuando llegaron a la entrada de la propiedad, Paula sintió que su respiración se detenía. Una verja de hierro forjado se abrió lentamente y reveló una mansión digna de cuento. Jardines cuidados hasta el detalle, fuentes de mármol, fachadas luminosas. Todo parecía sacado de una postal imposible. Dios mío, murmuró al salir del coche. Una mujer de cabello gris, recogido en un moño perfecto y un uniforme impoluto, la recibió con una sonrisa amable. Tú debes ser Paula. Soy Esperanza. Bienvenida a casa. Casa, repitió Paula casi en un suspiro. El señor Lorenzo está en una reunión, pero me pidió que te mostrara tus habitaciones. ¿Mis habitaciones? Por supuesto, querida. La suite principal incluye dormitorio, baño privado, vestidor y una sala de estar. El señor Lorenzo ha mandado traer ropa de tu talla. Todo está preparado. Paula la siguió por una escalinata interminable. Cada rincón olía a limpieza y a cosas que no podía nombrar. Esperanza abrió una puerta doble y Paula sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
La habitación era más grande que todo su apartamento. Una cama enorme vestida con sábanas de seda, ventanales con vistas a Madrid, un vestidor repleto de vestidos y zapatos que jamás soñó tener, todo en su talla, como si alguien hubiese memorizado cada centímetro de su cuerpo. ¿Cómo sabía él? El señor Lorenzo es muy meticuloso. Cuando algo le interesa, dijo Esperanza con una sonrisa tranquila. Llevo 20 años trabajando para esta familia y nunca lo vi tan preocupado por los detalles de algo así. Paula no sabía si debía sentirse halagada o asustada. ¿Preocupado o controlador? Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Claro, querida. ¿Por qué necesita una esposa falsa? Es rico, guapo, poderoso. Podría tener a cualquier mujer real. Esperanza la miró con una ternura inesperada. Porque Lorenzo Delgado ha vivido muchos años con miedo a amar. Y cuando un hombre así teme sentir algo, levanta murallas muy altas para protegerse. Pero a veces basta una grieta para que entre la luz. En ese momento escucharon pasos en el pasillo. Lorenzo apareció en el umbral del vestidor. Se había quitado el traje y llevaba una camisa blanca que resaltaba sus ojos verdes. Al verla, sonrió levemente. Veo que Esperanza te ha instalado correctamente. ¿Está todo a tu gusto? Es increíble, dijo Paula, pero no creo que necesite todo esto para una semana. Durante esta semana no eres una camarera de Malasaña, eres la señora Delgado. Y mi esposa no puede vestir con ropa de segunda mano. Sus palabras fueron frías pero firmes. Paula sintió una punzada en el estómago. Era un recordatorio claro de que esto era un trato, un papel. Nada más, esta noche cenaremos con mi madre. Será nuestra primera prueba. Tuesday, madre. Paula sintió como el pánico la envolvía. ¿No deberíamos practicar primero o...? Lorenzo se acercó hasta quedar frente a ella. Podía oler su perfume, sentir su calor. El secreto de una buena actuación, Paula, es no actuar. Solo siente, y con un gesto inesperado le rozó la mejilla con los dedos. Sentir susurró. Entonces salió del vestidor dejando a Paula sola con el corazón latiendo con fuerza y la extraña sensación de que este papel era mucho más peligroso de lo que imaginaba. El reloj del vestidor marcaba las 7 de la tarde cuando Paula se sentó frente al espejo. Esperanza le había dejado sobre la cama un vestido de color vino oscuro con detalles bordados en el cuello. No era llamativo, pero sí elegante. Paula nunca se había puesto algo así. Mientras se maquillaba con mano temblorosa, se preguntaba cómo se suponía que debía actuar como la esposa de un millonario. ¿Dónde poner las manos? ¿Cómo mirar? ¿Qué decir cuando la madre del hombre más rico que había conocido le preguntara de dónde venía? Bajó las escaleras despacio sintiendo que cada paso retumbaba en las paredes doradas de la casa. Lorenzo ya estaba en el recibidor esperándola con un traje oscuro y el pelo peinado hacia atrás. Al verla la miró de arriba abajo sin decir una palabra, pero sus ojos hablaron. Paula notó un leve temblor en su pecho, que no tenía nada que ver con el miedo. «Estás bien», dijo él simplemente. «Lo intentaré», respondió Paula. Lorenzo le ofreció el brazo y ella lo tomó con inseguridad. Caminaron juntos hacia el comedor como si lo hubieran hecho muchas veces, como si realmente fueran marido y mujer. El comedor era inmenso. Una mesa larga con una vajilla de porcelana, fina, una lámpara de cristal suspendida del techo y candelabros encendidos. Todo demasiado perfecto. En uno de los extremos estaba sentada una mujer de mirada seria y postura impecable. Carmen Delgado, la madre de Lorenzo. Tenía el cabello recogido en un moño tirante y vestía de negro. Al verla, Paula sintió un frío que no venía de ninguna ventana. «Así que tú eres Paula», dijo la mujer con un tono que no era ni amable ni hostil, solo evaluador. «Sí, señora», respondió Paula con respeto. «No hace falta que me llames señora», dijo Carmen, «pero sí espero que tengas modales». Lorenzo intervino con suavidad. «Madre, por favor». Cenaron en silencio durante varios minutos. Carmen hacía preguntas cortas y Paula respondía con frases medidas. Que trabajaba en una cafetería, que vivía con su madre enferma, que había conocido a Lorenzo en una galería de arte. Esa era la historia oficial, la que Lorenzo le había contado que dijeran, que se cruzaron una noche en una exposición en el barrio de las Letras y que fue amor a primera vista. «Qué curioso», dijo Carmen sin sonreír. «Mi hijo odia las multitudes y las exposiciones de arte, pero supongo que el amor cambia a las personas». Justo en ese momento, una nueva presencia entró al comedor. Alta, elegante, con un vestido ajustado y unos tacones que resonaron en el suelo. Alejandra Vega. El nombre cayó como un peso en el ambiente.
Paula no la conocía, pero el modo en que Carmen la recibió con un beso en la mejilla y la forma en que Lorenzo se puso tenso le dieron toda la información que necesitaba. «No sabíamos que vendrías», dijo Lorenzo en voz baja. «Pasaba por el barrio y pensé que sería bonito saludar», respondió Alejandra con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Así que esta es la famosa Paula, una camarera. ¡Qué nobleza! La humildad está tan de moda». Paula sintió el comentario como una puñalada, pero mantuvo la compostura. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su ropa o por su acento. Encantada dijo simplemente. Alejandra se sentó a su lado sin que nadie la invitara. Durante el resto de la cena, se dedicó a lanzar comentarios sutiles a cada frase de Paula, como si cada palabra fuera una oportunidad para resaltar que no pertenecía a ese mundo. Cuando ya no pudo más, Paula se levantó para tomar un poco de aire. Pero al girarse Lorenzo, la tomó de la mano y sin previo aviso la atrajo hacia él y la besó. Un beso largo, público, sorprendente. Fue un beso que no estaba en el guión, que no formaba parte del trato, que nació de una necesidad urgente de protegerla, o quizás de otra cosa más confusa. Cuando se separaron, Carmen tenía una ceja levantada y Alejandra mordía el borde de su copa con una expresión que mezclaba rabia y desconcierto. «Creo que acabas de ganar mi respeto», dijo Carmen, mientras tomaba un sorbo de vino. Paula regresó a su silla con las mejillas encendidas y el corazón al galope. No sabía qué había pasado, pero sí sabía que no fue solo por la actuación. Algo en ese beso había sido demasiado real para ignorarlo. Lorenzo, por su parte, no dijo nada. Solo le rozó la mano debajo de la mesa, como si quisiera decirle algo que las palabras no alcanzaban a explicar, y en el fondo del comedor Esperanza observaba en silencio con una sonrisa leve, como si todo estuviera ocurriendo justo como debía ocurrir. Esa noche Paula no pudo dormir. El beso de Lorenzo seguía dándole vueltas en la cabeza como una canción que no podía apagar. Había sido cálido, firme, decidido, pero sobre todo había sido inesperado. Él no había dicho nada después, solo le había dado un apretón en la mano debajo de la mesa, como si quisiera decirle que estaba bien, que no tenía por qué asustarse. Pero Paula sí estaba asustada, no por el beso en sí, sino por lo que había sentido al recibirlo, y porque por primera vez, desde que aceptó aquel trato, comenzó a preguntarse si podría salir de allí sin consecuencias en el corazón. Se levantó en silencio, caminó por el pasillo con los pies descalzos y bajó al jardín. La noche estaba fresca, pero no fría. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Las luces del camino estaban encendidas, y en el centro del jardín una fuente pequeña cantaba con su agua clara. Paula se sentó en uno de los bancos de piedra y abrazó sus rodillas como solía hacer cuando era niña y se sentía perdida. Cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos, pero entonces escuchó pasos detrás de ella. «Pensé que estarías aquí», dijo Lorenzo con voz tranquila. Paula no se giró, solo suspiró. «¿Cómo sabías? Porque este también es mi lugar para respirar». Se sentó a su lado sin pedir permiso. El silencio entre los dos no era incómodo, sino pausado, como si el tiempo se hubiera detenido para darles un momento de respiro en medio de todo. «No debí besarte así», dijo Lorenzo de pronto. Paula lo miró. «No, ¿por qué no? Porque esto es un acuerdo, una actuación. No quiero confundirte». Demasiado tarde, pensó Paula, pero no lo dijo. «Fue un buen beso», admitió en voz baja. «Gracias», respondió él, y ambos rieron con suavidad. Entonces Lorenzo miró hacia el cielo. Estaba despejado y se podían ver algunas estrellas, aunque las luces de la ciudad las apagaban un poco. «Tú me haces reír», dijo él. «Y eso es raro en mi vida». «No debería ser raro», dijo Paula. «Reír es gratis y cura más que muchas medicinas. Mi familia nunca fue de reír. Mi madre cree que mostrar emociones es un signo de debilidad. Mi padre era igual. Por eso cuando crecí aprendí a construir una muralla. Nada entra, nada sale. Y sin embargo me besaste». «Sí, lo hice». Paula se giró hacia él y lo observó de cerca por primera vez, no como un millonario, no como su falso esposo, sino como un hombre. Un hombre cansado, tal vez triste, y sin duda solo. «Estás solo, Lorenzo». «Estoy rodeado de gente. Pero sí, estoy solo». «Yo también», dijo Paula, «pero cuando estoy contigo no me siento tan sola». Lorenzo sonrió con los labios apenas curvados. Una sonrisa sincera. «Me gusta escucharte hablar. Tu voz me calma». Nadie me había dicho eso antes. Pues deberían. Ambos volvieron a mirar la fuente. El agua seguía cayendo con su canto suave.
Paula sintió que algo dentro de ella comenzaba a moverse como una flor que empieza a abrirse al sol. Quiso contarle algo, pero no sabía por dónde empezar. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 9 años, dijo al fin. Se fue una noche sin decir adiós. Mi madre se rompió en silencio. Yo me convertí en la adulta de la casa desde entonces. No tuve tiempo de enamorarme, de soñar, de hacer locuras. Ahora estás aquí fingiendo ser la esposa de un hombre como yo. No es tan difícil como pensaba, dijo con una sonrisa triste. Lorenzo la miró con atención. Paula tenía el cabello suelto y un brillo especial en los ojos. Era hermosa, pero no solo por fuera. Tenía algo en el alma que era raro de encontrar. Paula, Dime, tal vez deberíamos dejar de fingir por un momento. Solo por esta noche. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no seamos personajes, que no seamos actores. Solo tú y yo hablando bajo las estrellas. Sin contratos, sin mentiras. Está bien, dijo Paula. Y así pasaron más de 1 hora hablando de cosas simples, de comida, de libros, de películas. Lorenzo confesó que le gustaban los helados de fresa y que de niño soñaba con ser pianista. Paula le contó que había escrito poesía en servilletas durante los turnos del café y que una vez casi se fuga al sur con una guitarra y 2 amigas. Ambos reían y se miraban como si se conocieran desde siempre. El tiempo dejó de pesar y el frío desapareció. Cuando Lorenzo tomó su mano, Paula no se apartó. Cuando él se inclinó para besarla de nuevo, ella no dudó. Fue un beso suave y lento, un beso sin testigos ni razón. Un beso sin acuerdo, sin obligación. Fue el primer beso verdadero. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. No hacía falta. Había algo en el silencio que hablaba por ellos. Tal vez esto ya no sea solo una actuación, susurró Lorenzo. Tal vez no, repitió Paula, y cerró los ojos apoyando la cabeza en su hombro. El cielo seguía oscuro, la fuente seguía cantando, y por primera vez desde que se conocieron, no había nada fingido entre ellos. Solo 2 almas encontrándose por fin, y mientras la noche los envolvía en su manto de paz, una pregunta comenzó a crecer en los corazones de ambos. ¿Y si este amor que fingían terminaba siendo el más real de sus vidas? Después de aquel beso, Paula y Lorenzo se quedaron sentados en silencio bajo las estrellas. El tiempo parecía haberse detenido, y por un instante todo era simple y tranquilo. Ninguno de los dos quería romper la calma, ni con palabras ni con gestos. El corazón de Paula latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Finalmente fue Lorenzo quien se levantó y le ofreció la mano. Vamos dentro, dijo. Hace frío. Ella asintió y lo siguió sin soltar su mano. Caminaban despacio como si fueran 2 viejos amigos o algo más. Dentro de la casa, todo estaba en penumbra. Esperanza ya se había retirado a sus habitaciones y solo quedaba el sonido lejano del reloj antiguo, marcando la hora. Lorenzo la acompañó hasta la puerta de su habitación. Buenas noches. Paula dijo en voz baja. Buenas noches, Lorenzo. Durante un momento se quedaron allí de pie frente a frente sin moverse. Luego él se inclinó y le dio un beso en la frente. Fue un gesto tan tierno, tan distinto de todo lo que había vivido antes, que Paula sintió un nudo en la garganta. Él se alejó sin decir más, y Paula cerró la puerta con cuidado. Apoyó la espalda en la madera y suspiró profundo. Por primera vez desde que había llegado no sentía que estaba fingiendo. Algo había cambiado, algo dentro de ella empezaba a florecer. Pasaron los días y todo parecía moverse en una dirección que ninguno esperaba. Durante el desayuno, Lorenzo le preguntaba por sus sueños. En las tardes paseaban por el jardín y hablaban de cosas sencillas. Por las noches le leía fragmentos de libros que había guardado desde joven. Paula se reía con facilidad y Lorenzo la miraba como si descubriera el mundo de nuevo. El trato seguía vigente, claro, pero cada vez hablaban menos de él. Nadie mencionaba los 7 días, ni el dinero, ni la actuación. Solo estaban ellos dos, aprendiendo a convivir, a confiar, a sentir. Carmen observaba todo con su mirada crítica, pero ya no hacía comentarios hirientes. Incluso un día le ofreció a Paula un té en la terraza. Fue una conversación breve y tensa, pero era un avance. Carmen no era una mujer fácil, pero tampoco era injusta. Y parecía estar notando algo en Paula que comenzaba a respetar. Alejandra, en cambio, no volvía desde aquella cena. Lorenzo no hablaba de ella, y Paula no preguntaba. Había aprendido que algunas cosas era mejor dejarlas donde estaban. Su relación con Lorenzo había cambiado de forma sutil pero profunda. Ya no eran solo 2 desconocidos compartiendo una farsa. Había momentos en que Paula se sorprendía a sí misma
imaginando qué pasaría si aquello duraba más allá de una semana, pero también había dudas. Paula sabía que todo había comenzado como un contrato, que detrás de cada gesto podía haber una intención calculada. Y aunque Lorenzo parecía sincero, aún había partes de él que no se abrían del todo. Había algo en su mirada que a veces se perdía como si arrastrara heridas que no podía contar. Una tarde, mientras Paula regaba las plantas del balcón Esperanza, se le acercó con una taza de café. «¿Te ves feliz?», dijo la mujer. «No lo sé», respondió Paula. «Me siento bien aquí, pero también tengo miedo». «¿Miedo de qué?». «De confundirme, de creer que esto es real, cuando quizás solo sea parte del papel». Esperanza sonrió con dulzura. «El corazón sabe más que la cabeza, querida. Si algo te hace sentir viva, no lo cuestiones tanto». Paula la miró en silencio. Las palabras de Esperanza resonaron dentro de ella más de lo que esperaba. Tal vez era verdad. Tal vez no hacía falta entenderlo todo. Tal vez solo bastaba consentir. Esa noche, después de cenar, Lorenzo la invitó a tocar el piano en la sala principal. Paula no sabía que él tocaba y se sorprendió al verlo sentarse con soltura y comenzar una melodía suave y melancólica. «Mi abuelo me enseñó», dijo. Era su forma de hablar cuando no quería usar palabras. «¿Y tú de qué hablas cuando tocas?». «De ti», dijo Lorenzo sin mirarla. Paula sintió que el corazón le daba un salto. Se sentó a su lado sin decir nada. Escuchó cada nota como si fuera una caricia. Cuando la música terminó, él giró hacia ella y tomó su mano. «Tengo miedo, Paula». «¿De qué?». «De que esto no termine en 7 días». Paula lo miró sin apartar la vista. «Yo también tengo miedo, Lorenzo. Pero por primera vez no quiero escapar». Él le acarició la mejilla, y en ese gesto había más verdad que en todos los papeles que firmaron, y así, mientras la casa dormía y la noche cubría Madrid con su manto silencioso, Paula y Lorenzo se quedaban allí en la sala sin necesidad de fingir. Eran simplemente dos personas que se estaban encontrando en medio de un mundo donde todo parecía falso, y por primera vez ninguno de los dos deseaba que aquello terminara. La mañana siguiente comenzó como tantas otras desde que Paula llegó a esa casa. Despertó con la luz suave del sol entrando por la ventana y el sonido de los pájaros entre las ramas del jardín. Se vistió sin prisa, bajó a desayunar y encontró a Lorenzo en la terraza con una taza de café en la mano. Le sonrió como siempre, pero esa mañana, sin saber por qué, Paula sintió una inquietud leve. Algo flotaba en el aire, una calma rara, como la que precede a una tormenta. Durante el desayuno hablaron de cosas sencillas. Lorenzo le preguntó si quería visitar una librería antigua esa tarde. Ella le dijo que sí. Todo parecía normal. Pero cuando Lorenzo salió para atender una reunión y Paula se quedó sola en la casa, apareció Alejandra. Entró sin tocar, como si la mansión aún fuera suya. Llevaba gafas oscuras y el cabello recogido en una coleta perfecta. Esperanza intentó detenerla en la entrada, pero ella siguió caminando con paso firme hasta encontrar a Paula en el pasillo principal. «Qué escena tan encantadora», dijo con voz suave. La chica del café viviendo como una reina. Paula intentó mantener la calma. No esperaba volver a verla, mucho menos así de repente. «¿Qué haces aquí?». «Vengo a devolver algo», dijo Alejandra, sacando de su bolso un sobre cerrado. «No te asustes, no es veneno». Lo colocó en las manos de Paula y dio un paso atrás. «¿Sabes lo que hay ahí dentro?». Paula no respondió. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había documentos, fotografías, copias de informes, datos personales, horarios de trabajo, el expediente médico de su madre, todo sobre ella. «¿Cómo conseguiste esto?». «No lo conseguí yo. Lo consiguió Lorenzo antes de acercarse a ti. Mandó investigar cada detalle de tu vida. Te eligió no por casualidad, sino porque eras fácil de controlar». Paula sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El mundo que había comenzado a construir en esa casa se tambaleaba. «No te lo tomes tan personal», continuó Alejandra. «Así es como él funciona. Todo calculado, todo limpio. Tú eras el perfil perfecto. Poca familia, sin pasado escandaloso, buena presencia, corazón blando». «No puede ser», susurró Paula. «Lo siento», dijo Alejandra. «Bueno, no realmente, pero al menos ahora sabes con quién estás durmiendo». Se giró y se fue con el mismo paso elegante con el que había llegado. Paula se quedó sola con los papeles en las manos y el corazón roto. Subió a su habitación sin hablar con nadie. Cerró la puerta y dejó caer todo sobre la cama. Releyó cada página con lágrimas en los ojos. Era verdad. Lorenzo lo sabía todo desde antes.
No la eligió por casualidad. No fue destino, fue estrategia. Cuando Lorenzo volvió, encontró la casa en silencio. Esperanza le dijo que Paula no había bajado desde el mediodía. Subió las escaleras y golpeó suavemente la puerta. «Paula, ¿estás bien? Abre, por favor, necesito hablar contigo». Desde el otro lado, Paula respondió con voz rota. «No hay nada que decir, Lorenzo. Ya lo sé todo». Él se quedó en silencio. Paula abrió la puerta con los ojos enrojecidos y los papeles en la mano. «¿Me investigaste? ¿Todo esto fue un montaje desde el principio?» «Sí», admitió él. «Pero déjame explicarte». «¿Explicarme qué?» «Que buscaste una mujer con el perfil perfecto para un papel y decidiste que yo era fácil de manipular». «No fue así, Paula. Al principio sí, pero luego cambió. Tú cambiaste todo». Paula negó con la cabeza. «Lo que sentí fue real, pero tú lo ensuciaste con tu mentira. Yo te di confianza y tú solo viste un expediente. Te juro que me arrepiento, que no quise hacerte daño, que ahora todo lo que siento por ti es verdad». Pero Paula no podía escucharlo. El dolor era más fuerte. «No puedo quedarme aquí. No después de esto». Paula recogió sus cosas en silencio. Lorenzo no la detuvo. La miró mientras bajaba las escaleras con la misma dignidad con la que había llegado. Esperanza la esperaba en la puerta con lágrimas en los ojos. «¿Te vas?» «Sí. Esto nunca fue real». Esperanza la abrazó con fuerza. «A veces el amor nace de los errores. No lo olvides». Paula salió sin mirar atrás. Afuera el cielo se cubría de nubes. En su corazón llovía con fuerza. Y Lorenzo, solo en el vestíbulo, apretaba los puños y maldecía su cobardía. Había conseguido construir una mentira perfecta, pero al final lo que más deseaba se le escapaba entre los dedos. La lluvia no había cesado desde que Paula salió de la casa. Caminaba sin rumbo fijo, con la maleta en una mano y los papeles aún arrugados en la otra. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse. El mundo que había comenzado a construir en esa casa se derrumbó de un golpe. Lo que creyó un encuentro del destino resultó ser un experimento calculado. Y aunque algo dentro de ella quería creer en las palabras de Lorenzo, su corazón seguía roto. Se refugió en una cafetería junto a la estación de Atocha, pidió un té que no bebió y pasó horas mirando la calle a través del cristal. Pensaba en su madre, en Esperanza, en las tardes con Lorenzo en el jardín. Pensaba en los gestos sinceros, en las risas compartidas, en los silencios que hablaban más que las palabras. ¿Todo había sido una mentira? ¿O acaso la verdad también puede nacer en medio del engaño? Mientras tanto, Lorenzo recorría la casa como un alma en pena. Había buscado a Paula por todas partes, había llamado a hospitales, a hoteles, incluso fue hasta el refugio, la cafetería donde todo empezó, pero nadie la había visto. Su mundo, que siempre había estado tan bajo control, se sentía ahora inmenso, vacío y fuera de alcance. Subió a su despacho y abrió el cajón donde había guardado el anillo. Lo había mandado hacer hacía días, en secreto, cuando todavía no entendía del todo lo que sentía, pero ahora lo sabía. La amaba y la había perdido. Fue Esperanza quien le dio la pista. «Creo que irá a Atocha», le dijo con seguridad. «Es el lugar donde uno se va cuando ya no quiere estar donde está». Lorenzo no dudó. Tomó el coche y se dirigió a la estación bajo la lluvia. Mientras conducía pensaba en todo lo que había hecho mal, en cada palabra que no dijo, en cada gesto que no supo dar a tiempo. Paula seguía en la cafetería cuando lo vio entrar. Al principio creyó que era una ilusión, pero Lorenzo estaba ahí, empapado, con la respiración agitada y una mirada que hablaba por sí sola. Caminó hacia ella sin quitarle los ojos de encima. Paula se levantó instintivamente, con el corazón golpeando fuerte. «¿Qué haces aquí? Vengo a pedirte perdón». «¿De verdad? ¿Ya lo hiciste?» «No, solo te expliqué lo que hice. Pero ahora vengo a pedir perdón por cómo te hice sentir, por haberte tratado como un plan y no como la mujer maravillosa que eres, por haber tenido miedo». Paula no decía nada. La gente alrededor los miraba con curiosidad, pero ellos estaban en su propio mundo. «Te amo, Paula. Lo descubrí tarde, lo sé, pero es verdad. Me enamoré de tu risa, de tu fuerza, de tu forma de mirar el mundo. Y no quiero que esto termine así». Sacó el anillo del bolsillo y se arrodilló frente a ella, en medio de la estación, con el suelo mojado y la vida desordenada. «Esta vez no hay contratos, no hay condiciones, solo amor. Cásate conmigo». Pero de verdad, el silencio fue largo. Paula sintió que el corazón se le llenaba de luz y miedo al mismo tiempo.
Lo miró, vio al hombre que la hirió, pero también al hombre que lloró por ella, que la buscó, que estaba dispuesto a dejarlo todo. Sí, dijo por fin, pero esta vez sin mentiras, solo tú y yo. Lorenzo se levantó, la abrazó con fuerza, y el mundo pareció detenerse. La gente aplaudió. Algunos lloraban, otros sonreían, pero para ellos no existía más que ese momento. Y así, en medio de Atocha, entre trenes que iban y venían, dos almas que se habían perdido entre mentiras se encontraron de nuevo en la verdad más pura. Después de aquel encuentro en Atocha, Paula y Lorenzo decidieron comenzar de nuevo. No regresaron a la mansión. Buscaron un piso sencillo en el barrio de Salamanca, donde cada rincón hablaba de ellos. Nada de lujos ni apariencias. Una cocina pequeña, una sala con libros y un balcón donde tomaban café cada mañana. Allí nació su verdadera historia. Los primeros días fueron torpes pero felices. Aprendieron a cocinar juntos, aunque Lorenzo quemó la primera tortilla. Paula retomó sus estudios de enfermería. Él comenzó a trabajar menos y a vivir más. Se acompañaban en lo cotidiano. Ir al mercado, leer en el parque, caminar sin rumbo. Era una vida simple pero llena de sentido. Una tarde recibieron la visita de Eduardo, el abuelo de Lorenzo. Al conocer a Paula, le entregó un anillo antiguo. Era de su esposa. Lo quiero en manos de alguien que sepa amar como ella, le dijo. Paula lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Ese momento selló algo profundo entre ellos. Días después, Lorenzo la llevó a su rincón favorito en el Retiro. Se sentaron en silencio y él tomó su mano. Sé que ya te pedí matrimonio, pero esta vez quiero hacerlo con calma. Cuando tú estés lista, Paula sonrió. Estoy lista, y quiero que sea algo sencillo, con quienes de verdad importan. Comenzaron a planear una boda íntima. Carmen, la madre de Lorenzo, ofreció ayudar con las flores. Fue su forma de aceptar, de tender la mano. Paula la recibió con gratitud. Las semanas pasaron en calma. En la nevera, notas escritas a mano. En la mesa, pan recién horneado. En el aire, un amor sin promesas vacías. Solo dos personas eligiéndose cada día. Una noche Lorenzo preparó una cena especial. Le sirvió una copa de vino y le dijo con voz tranquila: «Gracias por quedarte». Y ella respondió: «Gracias por enseñarme que el amor no se compra, se construye». Brindaron en silencio, por el pasado, por el presente y por lo que vendría. Porque al final no se trata de cómo empieza una historia, sino de cómo se elige continuarla. La boda no fue en una iglesia lujosa, ni en un salón de eventos brillante. Fue en el jardín trasero del pequeño piso que Paula y Lorenzo llamaban ahora su hogar. Esa tarde Madrid tenía un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba las flores blancas colocadas con esmero por Esperanza y Carmen. Todo era sencillo, pero cada detalle estaba lleno de amor. Paula vestía un vestido que había sido de su abuela, ajustado con algunas puntadas por las manos pacientes de Esperanza. En el pelo llevaba una pequeña peineta con flores secas que Lorenzo había elegido en secreto. Él, por su parte, llevaba un traje claro y una sonrisa tranquila que no había tenido nunca antes. Los invitados eran pocos. Eduardo, firme a pesar de los años, fue quien acompañó a Paula hasta el altar improvisado bajo un árbol grande. Carmen observaba con una emoción que no lograba ocultar. También estaban algunos amigos de Paula del café, algunos vecinos, y los sobrinos de Lorenzo, que correteaban entre los arbustos sin zapatos. Cuando Paula llegó frente a Lorenzo, no hicieron discursos largos, solo se miraron, y en esa mirada estaba todo lo vivido: las dudas, los errores, el perdón y la certeza. «Quiero que cada día, incluso los difíciles, me vuelvas a elegir», le dijo Paula. «Y yo prometo hacerlo, aunque tengamos la casa desordenada y el arroz sin sal», respondió Lorenzo. Los presentes rieron y aplaudieron. Paula y Lorenzo se besaron bajo los aplausos suaves, entre pétalos lanzados al viento por manos pequeñas y palabras susurradas entre lágrimas. La fiesta fue íntima, con comida casera, vino compartido y canciones que todos conocían. Paula bailó con Eduardo, con Esperanza, con los niños. Lorenzo brindó con su madre, con quien ahora hablaba sin filtros. Y en un momento, al ver a Paula reír con una copa en la mano, Lorenzo se acercó y le dijo al oído: «Te elegiría 1000 veces más», aún sabiendo todo desde el principio. Y Paula le respondió: «Y yo volvería a aceptar», aún sabiendo que dolería. Esa noche, cuando el jardín quedó en silencio y las luces colgantes temblaban en la brisa, Paula y Lorenzo
Se sentaron en el escalón de la entrada, él con la chaqueta en la mano, ella descalza. No fue perfecto, dijo ella, pero fue nuestro, dijo él. Y en ese rincón tranquilo de Madrid, bajo las estrellas, comprendieron que el amor no se mide por cómo empieza, sino por cómo se sostiene. Porque al final no importan los errores ni los contratos, importa que dos personas se elijan cada día, incluso cuando no es fácil, y ellos lo harían, sin guiones, sin mentiras, solo con el corazón.